a la mañana en Radio 10. A ver, este hombre estuvo 10 horas, se confirmó este dato, Sí. 10 horas en la guardia de la Argerich sin recibir ningún tipo de asistencia. Sí, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Adri. Bueno, eso sí fue lo que trascendió, que este hombre de 64 años, que se trata de la primera víctima mortal de coronavirus, sí estuvo en contacto con otras personas en la guardia, lo cual obviamente abrió una investigación para poder determinar con quién estuvo en contacto este hombre. Recordemos, tiene 64 años, pero tenía antecedentes de hipertensión, bronquitis, problemas de colesterol. Bueno, finalmente falleció y se suma ya a la lista de 12 la cantidad de personas que dieron positivo de coronavirus. Si bien hay 70 casos sospechosos, se espera que en los próximos minutos tengamos los resultados de otros 10, ¿no? Pero bueno, es muy importante lo que mencionás porque la red de contactos, es decir, las personas que estuvieron en contacto con este hombre, va a ser fundamental en la etapa de contención, que es la que estamos hoy por hoy en Argentina. Los trabajadores de la Argerich esta mañana hablaron con C5N y ellos señalan que este hombre que murió tuvo, en esas 10 horas que permaneció en la guardia, tuvo contacto con al menos 40 personas. Bueno, por eso es que la semana pasada el gobierno de la ciudad decidió cambiar el protocolo, ¿no? Es decir, que las personas que habían sido personas que habían estado en estas zonas de riesgo, como son Japón, Italia, España, o China o Corea del Sur, que no vayan a la guardia porque pueden contagiar a otras personas, sino que llamen al 107. Esto es fundamental que lo tengamos en claro. No hay que ir a la guardia. Obviamente, si estuviste en contacto con personas que viajaron a estos países y tenés ciertos síntomas, obviamente si no tenés ningún tipo de estas características, podés ir a la guardia sin duda, pero si no, llamando al 107. Muy importante la conferencia hoy de la Organización Mundial de la Salud porque dijo que el escenario del coronavirus podría ya tratarse de una pandemia, que este escenario era cada vez más real, que sí los países la estaban controlando y por eso es que lo que me propuse es poder explicar cuál es el nivel en que se encuentra la Argentina, Adri, para que todos entendamos un poco en qué lugar está la Argentina parada respecto de todo el mundo. Y además, ¿no? Mauro, te hago un Sí. paréntesis, hay mucha confusión, hay que estar muy atentos a la información que recibimos de las redes sociales, sí, que tanto miedo nos generan, hay que poner también el punto ahí, ¿no? Esto también lo remarcó en la conferencia de la Organización Mundial, Adri, porque hay mucha información falsa que circula, por eso es que vamos a demostrar información para que entendamos cuando el gobierno dice contención, ¿a qué se refiere? Cuando no hay transmisión comunitaria o descontrolada, no hay entrada masiva de casos importados. Esto es lo que venimos remarcando. Hoy por hoy en Argentina, de los 12 casos confirmados, son todos casos importados, la mayoría de Europa, salvo uno, que se trata de un ciudadano que había viajado a Estados Unidos, a Boston, que cuando llegó dio positivo, pero todos los casos son importados. Obviamente puede llegar a darse el escenario en que empiecen a haber casos autóctonos y por eso es que lo venimos remarcando. Clave va a ser poder detectar esas personas que están en contacto con las personas que vienen de otros países para poder automáticamente ponerlas en cuarentena. Bueno, ¿no? hay médicos en Argentina que están señalando, infectólogos, que lo que hay que tener es prevención, ¿no? Como el lavado de manos y otros puntos que ellos explican, ¿no? Pero también escuchaba este fin de semana un infectólogo del Reino Unido, sí, y él dijo que esta enfermedad jamás la vio en su vida, que estaba aterrado. Bueno, también la información que uno recibe del exterior es preocupante. Bueno, es preocupante, por eso es que nosotros la semana pasada estuvimos en contacto con un virólogo, Adolfo García Sastre, uno de los virólogos más destacados del mundo. De hecho, este fin de semana estuve comunicándome con él y le pregunté exactamente esto, qué tan peligroso es, y obviamente lo que me remarca es esta cuestión, ¿no? Hay que ver país por país cómo logran contener esta situación, cómo logran controlar esto, ¿no? Los ingresos de los casos importados, las personas que dan positivo y en base a eso ver cómo avanza o no el coronavirus. No hay que tenerle miedo ni pánico, sino tomar las medidas correspondientes. Por eso es que también importante mencionar, hoy el gobierno de la ciudad decidió suspender los shows internacionales. Vamos a pasar a la siguiente placa, si te parece, Adri. Y dejar en claro que el virus, y ahora lo vamos a hablar con profesionales, sí, no queda suspendido en el aire, sino en la superficie. Exacto, por eso también se están tomando muchas medidas, como por ejemplo, hay algunas que no se pueden llevar a cabo acá en la Argentina, como por ejemplo evitar el uso de los billetes, ¿no? Lo cual acá en la Argentina es complejo, en otros países, bueno, sí se pueden hacer. Hay que decir que hoy Donald Trump llamó a un comité de emergencia para tratar de disminuir el impacto del coronavirus, ¿no? Bueno, el segundo paso y el nivel 2 después de la contención es la mitigación, cuando la transmisión es comunitaria en grupos identificados, entradas masivas de casos importados. Esto es cuando ya la situación, obviamente, por ejemplo, el caso de Italia, donde los casos vienen en aumento, el gobierno italiano decidió poner a 16 millones de personas en cuarentena, el escenario en Italia es mucho más preocupante, si bien China hoy está disminuyendo mucho los casos. De hecho, en la provincia de Hubei, salvo Wuhan,
registraron 0 casos de personas de coronavirus. Así que hay noticias positivas también. Vamos, ¿no?, a la última placa. Escuchaba también el fin de semana a otro infectólogo que decía cuando uno contagia teniendo coronavirus, en el momento que uno puede contagiar, cuando tengo los síntomas. Si no tengo los síntomas, no. Exacto. De todas maneras hay que decir que lamentablemente vamos a ir aprendiendo porque el coronavirus es algo nuevo, es algo que no sabemos, no conocemos, porque no es ni el SARS ni el MERS. Tiene características nuevas, por eso es que es importante ir aprendiéndolas. Transmisión sin identificar y entrada masiva no identificada e imposible de controlar. Este es el escenario que Argentina no se encuentra. China en un primer momento sí lo logró controlar. Argentina se encuentra en la contención, que es el caso de los casos importados que hay, que se encuentran en cuarentena. Lamentablemente decimos cuarentena, pero son 14 días, ¿no? Lo remarco también porque hoy hubo una disposición ya oficial de todos aquellos trabajadores, tanto del sector público como privado, que vengan de zonas de riesgo, de tomarse legalmente 14 días para evitar ir a un trabajo y poder contagiar a otras personas. Mauro, vamos en vivo al hospital